ahí estaría presentando, ¿verdad? Sí. Y a ver de dónde puedo grabar esto. Porque no encuentro dónde. No encuentro En dónde hay. el, en el Sí, Meet hay un espacio dentro de los tres puntos al lado del botón para terminar la llamada, donde dice más sí, opciones, que ahí debería aparecer el botón para grabar. Nosotros, como no somos los organizadores de la reunión, no tenemos el no. permiso, pero capaz No usted... tengo, no, me dice que no tengo permiso. Ah, entonces No, porque tampoco. son gratuitas, así que bueno. Eh, Cuando había la pandemia sí se podía, pero ahora ya no se puede. Bueno, no importa. Vamos a empezar entonces. Y vos, María, lo grabás. Bueno, listo. Entonces, la clase de hoy es sobre radiaciones ionizantes, que es el último tema. Yo esta clase la doy porque cuando uno habla de radiaciones ionizantes, todo el mundo se imagina que tiene que ver exclusivamente con la actividad nuclear. Y hay un montón de actividades que tienen que lidiar con radionucleidos aún sin saberlo. Y en un montón de actividades los trabajadores se ven expuestos a radiaciones ionizantes que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud y ni siquiera están enterados. Entonces vamos a ver un poquito qué es eso, las radiaciones ionizantes, dónde se encuentran y, y por qué algo, compuestos norm quiere decir normally occurring radioactive materials, o sea, son materiales radiactivos que se presentan naturalmente en el ambiente, en la naturaleza. Esos compuestos pueden tener una actividad o una concentración mayor o menor, pero lo que seguro sucede es que cuando interviene el hombre, la actividad o la concentración de esos compuestos norm aumenta. Y entonces esos compuestos norm dejan de llamarse norm y pasan a llamarse T-norm, que sería Technologically Enhanced Normally Occurring Radioactive Materials. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se entiende por radiación ionizante? A ver, primero, ¿qué se entiende por radiación? Esto ustedes lo vieron en física. Es el efecto de irradiar, es una energía ondulatoria o partículas materiales que se van a propagar a través del espacio y es la forma que tiene la energía o las partículas de propagarse. La radiación electromagnética, en particular, es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, donde esa oscilación se va a dar de manera perpendicular y a medida que esa onda se va propagando, va transportando la energía desde un lugar hacia otro. Dentro de lo que es el espectro electromagnético, ustedes pueden encontrar diferentes tipos de radiación y diferentes longitudes de onda. Entonces, el espectro electromagnético completo abarca desde las radiaciones de baja frecuencia, pasando por la luz visible, hasta las radiaciones de alta frecuencia. Entonces, en un extremo voy a tener
las ondas de radio, que tienen baja frecuencia y alta, y tienen amplitud alta, y en el otro extremo los rayos cósmicos, que tienen muy alta frecuencia. Dentro de las radiaciones, dentro de ese espectro electromagnético, hay un conjunto de esas radiaciones que van a ser radiaciones no ionizantes y otro conjunto que van a ser radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son radiaciones que tienen energía suficiente como para poder remover electrones de los átomos y convertirlos en iones. Esa radiación puede ser de origen natural o artificial y se puede tratar de radiación electromagnética o radiación corpuscular. Cuando uno habla de los compuestos NORM y de las radiaciones, fíjense que prácticamente en un montón de materias que se encuentran en la naturaleza, ustedes van a encontrar isótopos radiactivos. Entonces, desde el pan, el café, el carbón, van variando por kilo o por tonelada la actividad que tienen. Con lo cual, uno le teme a la radiación ionizante, pero de alguna manera casi que la vida está asociada a esas radiaciones ionizantes. Ustedes imagínense que la radiación natural de fondo a nivel global es de 2,4 milisievert año. Y el límite de exposición al público es de 1 milisievert año. Entonces, fíjense cómo las restricciones en cuanto a lo que hace a la actividad nuclear son mucho más rigurosas respecto incluso de la radiación natural que ustedes van a encontrar en los distintos ecosistemas. Cuando uno habla de energía nuclear o de desintegración radiactiva, en realidad está hablando de lo que le pasa al núcleo, no al átomo. Ustedes estudiaron en los primeros años de la carrera que un átomo era un sistema en el que había un núcleo que contenía neutrones y protones, y alrededor de ese núcleo había electrones que se ubicaban en diferentes orbitales, en órbitas alrededor de ese núcleo. Cuando un elemento es radiactivo, ese elemento es inestable y esa inestabilidad se la da el exceso de masa o el exceso de energía. En cualquiera de los dos casos, el átomo lo que hace es romperse, en el caso que tenga un exceso de masa, y emitir energía. En el caso que tenga solo exceso de energía, lo que va a hacer es emite espontáneamente esas partículas que tienen exceso o esa radiación electromagnética, modifica de esa manera el estado del núcleo. Cuando uno habla, bueno, ahora cuando lleguemos les cuento. Entonces, para poder, en ese elemento inestable, para poder alcanzar el equilibrio, tiene que emitir partículas o alguna clase de radiación. A ese fenómeno, se lo conoce como desintegración radiactiva, a esa emisión. Y al fenómeno en sí se lo conoce como radiactividad. ¿Qué particularidad tiene la radiactividad? La desintegración radiactiva es una propiedad que es característica de cada núcleo y no depende absolutamente de nada, pero que cuando ustedes tienen una reacción química,
La reacción puede ser endotérmica o exotérmica, entonces uno, si controla la temperatura o si controla la presión, ¿sí? Puede ser que la reacción química se desplace el equilibrio de esa reacción química hacia uno u otro lado. Bueno, con la radiactividad no sucede nada de eso. A los núcleos no les interesa si hace frío, si hace calor, si hay vacío, si hay una presión que es extrema, si hay campos eléctricos, si hay campos electromagnéticos o si en el medio hay reacciones químicas. Al núcleo del átomo no le interesa. Ese núcleo se va a desintegrar siguiendo de acuerdo a sus características propias, independientemente del entorno en el que se encuentre. Con lo cual, si yo tengo un elemento, una materia que es radiactiva, lo único que va a hacer que esa radiactividad no me afecte es que yo no me ponga al alcance de esa radiactividad. Es decir, que yo pueda blindar esa fuente o que el tiempo en el que estoy expuesta a esa fuente sea muy corto. O que me encuentre a una distancia suficiente como para que esa radiación, lo que me alcance, no sea dañino. Sea una dosis que no sea peligrosa. Esos son los 3 principios de la radioprotección: tiempo, blindaje y distancia. Cuando tengo un elemento radiactivo, ese elemento va a comenzar a decaer. Y a eso se lo conoce como decaimiento exponencial. Entonces, sucede una desintegración radiactiva en la que el núcleo se transforma en otro núcleo y en esa transformación va a emitir partículas que podrán ser alfa, beta o gamma. A medida que esas desintegraciones tienen lugar en los núcleos, la cantidad de sustancia original se va a ir modificando, va a ir disminuyendo y van a ir apareciendo estos nuevos núcleos resultado de esa desintegración. Entonces, ¿cómo se expresa esa ley de decaimiento exponencial? Bueno, probabilísticamente. Yo tengo que el número de casos favorables, es decir, de la cantidad de núcleos que pueden desintegrarse, va a ser igual a un delta n, y los casos posibles van a ser el n0, es decir, la cantidad de núcleos que tenía inicialmente. Yo por otro lado tengo que la probabilidad de desintegración va a ser la constante de desintegración por un delta t, por el periodo de tiempo que tome. Entonces, si yo igualo ambas expresiones, ¿sí? Separo los diferenciales y hago la integral, tengo que la cantidad de núcleos al tiempo t va a ser igual a la cantidad de núcleos iniciales por la exponencial de elevada a la constante de desintegración por el periodo considerado. De esa manera puedo sacar el periodo de semidesintegración, que no es otra cosa que el tiempo en el que la cantidad de núcleos iniciales pasa a la mitad. Entonces, haciendo esta igualdad y reemplazando, ¿sí?, este nt por n sub 0 dividido 2, en este caso, yo voy a obtener esta expresión. Y a partir de esta expresión, tengo que el tiempo, el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo de 2 sobre lambda. Es decir, el tiempo que tarda un radionucleído en pasar desde la cantidad inicial de núcleos de un elemento determinado a la mitad de esos núcleos va a ser logaritmo de 2 sobre lambda. Fíjense que lo que tiene que ver acá en todo momento es la constante de desintegración. Entonces, va un ejemplo. La transición
del plomo al bismuto tiene una constante de desintegración de 9,77 por 10 a la menos 3 segundos. Al cabo de cierto tiempo, el número de nucleídos en una muestra ha disminuido al 10% del valor original. Se calcula dicho tiempo y a cuántos periodos corresponde. Entonces, ahora el NT dividido el N0 es 0,1, porque me dice que disminuyó al 10%. Yo esto lo paso a la otra ecuación y puedo resolver el logaritmo de 2 sobre, primero saco la constante de desintegración, el lambda por t, que es 2,35 segundos. Y el periodo va a ser este 0,63, que es el logaritmo de 2 sobre la constante de desintegración, me da 70,93 segundos. Es decir que en este tiempo que tardó en desintegrarse para llegar al 10%, 3,3 veces fue el tiempo transcurrido, 3,3 veces el periodo. Esto que ven acá es una tabla parecida a la tabla periódica, pero que tiene algunas cositas más. Si ustedes miran esta tabla, yo en esta tabla, por ejemplo, tengo todos los isótopos del litio, ¿sí? Esta tabla se lee en diagonal, se lee así, diagonal con pendiente negativa, se lee en la vertical y se lee en la horizontal, ¿sí? Entonces, en la horizontal yo voy a encontrar los isótopos, ¿sí? En la vertical voy a encontrar los isótonos, que son nucleídos con el mismo número de neutrones, pero donde difiere, ¿sí?, el Z. Y en la diagonal están los isóbaros, donde lo que voy a tener es el mismo número de nucleones, es decir, A va a ser igual a N más Z. ¿Ven que todo 6, todo 7? En lo que hace a los compuestos, a los elementos radiactivos, todos los elementos se pueden ordenar en 4 familias o series radiactivas naturales. Esas series, cada una de esas series, la masa del elemento que corresponde a esa serie va a responder a alguna de estas fórmulas, alguno de estos polinomios. Entonces, en la serie del torio, todos los elementos, el número másico va a ser igual a 4n. En la serie del uranio va a ser igual a 4n más 2. Fíjense, la serie del uranio es 30, ven cómo va, 34, 30, 26, 22, 18. Esta desintegración es una desintegración alfa y fíjense que el número va disminuyendo 4. Esto quiere decir que la partícula, esto se corresponde con este 26, 22, 18, estos 4 nucleones que desaparecen son los nucleones que le corresponden a la partícula alfa, que no es otra cosa que un núcleo de helio, donde tengo 2 protones y 2 neutrones. Después hay, las transformaciones radiactivas pueden ser sucesivas, es decir,
se desintegra un elemento, pero la hija de ese elemento radiactivo también es radiactivo, con lo cual también se va a desintegrar. Esa sucesión de desintegraciones termina cuando se llega al último elemento, que es el elemento estable. Entonces, para la primera hija la situación es más sencilla, para la segunda tengo que al original restarle, ¿sí? lo que se va a ir, lo que va a ir decayendo también de la segunda hija. ¿Sí? Se desintegran el núcleo, la madre, y se va desintegrando las hijas. Recién vimos lo que era la desintegración, donde el delta N era el número de núcleos que se desintegraban. Lo mismo pasa con la actividad, ¿sí? Yo puedo plantear exactamente la misma expresión y ahora en lugar de hablar de núcleos, hablo de actividad. La actividad se mide en becquerels y un becquerel es igual a una desintegración por segundo. Ustedes imagínense que cuando la fuente tiene una actividad muy, muy alta, no puedo hablar en becquerels. Entonces, se habla en Curie. Curie es como si fuera del metro al kilómetro. Bueno, acá en lugar del metro al kilómetro, se habla del becquerel al Curie. Y el Curie equivale a 3,7 por 10 a la 10 becquerels. Esta es una unidad que se utiliza bastante, por ejemplo, en irradiadores o en algunas fuentes para gammagrafía. Esa actividad se puede vincular con la masa, ¿sí? A través de la expresión de la relación esta que ven acá de una manera muy sencilla, ¿sí? Puedo vincular la actividad con la masa, y esto me sirve porque si yo necesito de una determinada actividad, como esto va a estar decayendo en el tiempo, yo tengo que calcular a qué hora voy a llegar al lugar donde necesito utilizar, por ejemplo, imagínense un radiofármaco, ¿sí? Yo necesito impartir una determinada dosis con ese radiofármaco. Para poder llegar yo al hospital y al paciente con la dosis que necesita, yo tengo que hacer el cálculo de cuánto voy a demorar el viaje. ¿Por qué? Y porque tengo que poner esa cantidad de más en masa, esa actividad de más, para que cuando yo llego a que le apliquen el radiofármaco al paciente, tenga la actividad que necesita el paciente. Si yo cuando sale de la planta de producción de radioisótopos, esta muestra, este radiofármaco sale con una masa que me va a dar la actividad esta, y esta actividad es la actividad que necesita el paciente, cuando llego al lugar de aplicación, esta actividad ya decayó, ya no tengo más esta actividad. Y entonces lo que yo estoy aplicando no sería efectivo. Esos son cálculos que se hacen en la parte de física médica. Hay diferentes interacciones de la radiación con los campos magnéticos y eso lo descubrió, lo ensayó Rutherford en 1909, y entonces ahí encontró que había 3 radiaciones naturales, la alfa, la beta y la gamma, y que diferían tanto en sus propiedades eléctricas como en sus propiedades de penetración. Fíjense que las partículas alfa se desvían hacia el polo negativo, con lo cual esto me está indicando que estas partículas alfa son partículas cargadas de signo positivo. Las partículas beta se inclinan hacia los polos positivos, con lo cual me indica que la carga de esta partícula beta
es negativa, y la radiación gamma no se desvía, con lo cual esta radiación es una radiación eléctricamente neutra. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Fíjense qué le pasa a la penetración de la radiación. La partícula alfa dijimos que era un núcleo de un átomo de helio. Ese núcleo del átomo de helio es grande, es voluminoso. Entonces puede impartir mucha energía, pero a la hora de querer penetrar un material, no puede hacerlo debido a su tamaño, ¿sí? Entonces, una hoja de papel, por ejemplo, alcanzaría para poder blindar a la radiación alfa. La radiación beta ya necesita una lámina de aluminio. Y ya vamos a ver por qué de aluminio y no de plomo. Con una lámina de aluminio, por ejemplo, yo freno la radiación beta. La radiación beta son electrones, pero no son cualquier electrón. Ahora vamos a ver. La radiación gamma o la radiación X ya necesita una placa de plomo para poder blindarla, y la radiación de neutrones necesito bloques de agua o de hormigón. Cuando la partícula interactúa con la materia, cuando es frenada esa radiación, lo que va a pasar es que parte de esa energía se va a convertir en energía térmica. Eso, sumado al impacto, al choque que genera esa radiación, hace que esas radiaciones sean dañinas para los sistemas biológicos. Antes de seguir, vamos un poquito para atrás, que les quiero mostrar una cosa. Cuando uno habla de las partículas beta y que son electrones, de ninguna manera son estos electrones de acá. Estos electrones son electrones orbitales. ¿Está bien? La radiación beta parte de la desintegración del núcleo del átomo. Quiere decir que ese electrón está metido acá adentro. Y ustedes me dirán, pero si toda la vida dijimos que el núcleo tenía protones y neutrones. Bueno, resulta que el neutrón es una partícula compuesta por un protón y un electrón. ¿Sí? Este neutrón. Y por otros nucleones también, ¿no? Son partículas que están adentro del núcleo. Pero básicamente lo que pasa es que esto se rompe. Si uno suma la masa del protón, la masa del electrón, eso prácticamente equivale a la masa del neutrón. La diferencia se conoce como diferencia de masa y es la masa que está convertida en energía, y es la energía que permite que ese protón y ese electrón se mantengan unidos. O sea, acá la física relativista, la física de Einstein, acá se cumple. Bueno, entonces, hay distintos tipos de radiaciones, ¿no es cierto? Vamos con la alfa. Cuando yo tengo un emisor alfa, yo tengo la fuente, dijimos que era un núcleo de un átomo de helio, y esta partícula va a tener diferentes energías cinéticas dependiendo de cuál sea el elemento. ¿Cómo puedo caracterizar yo a esa energía? Bueno, se caracteriza a partir de un parámetro que se conoce como alcance. ¿Sí? Lo que se hace es, voy alejando la fuente esta del detector,
¿sí? Y entonces ese alcance va a ser la distancia a la cual todavía yo puedo detectar a esa partícula alfa. La desintegración beta es distinto. Acá son electrones, son más penetrantes que las alfa y no tienen una energía bien definida. Sin embargo, aun cuando no tengan una energía bien definida, eso va a aparecer como un espectro con un máximo y cualquier radiación, cualquier energía de estas partículas betas van a caer en algún punto de la curva antes de llegar a la energía máxima. En la desintegración gamma lo que yo tengo es que un núcleo que está en un estado metaestable, en un estado con mayor energía, se emite la energía, se libera y ese núcleo, esa partícula metaestable pasa a ser una partícula estable. Para eso tuvo que desprenderse de una determinada cantidad de energía en forma de rayos gamma. ¿Qué pasa con la absorción de las partículas alfa? Fíjense, sale la partícula alfa y empieza un recorrido ascendente, ¿sí? Y de golpe cae, ¿sí? Esta es la distancia en centímetros. Y esta es la ionización. Quiere decir que a medida que esa partícula alfa va interactuando con el aire o con otra materia, ¿sí? Esto es en aire. A medida que va interactuando con el aire, va perdiendo velocidad y entonces al perder velocidad está más tiempo en contacto con otras moléculas que están en el aire, pudiendo ionizarlas. Llega un punto donde esa partícula detiene su marcha y en el punto donde lo detiene, la ionización es máxima. Entrega toda la energía y ya no puede seguir ionizando a ningún otro átomo. Ustedes piensen que para que se dé la ionización, para arrancar un electrón de un átomo de un gas, se necesitan en promedio 32,5 electronvolt. Entonces, si yo quiero saber cuántos pares iónicos, cuántos aniones y cationes se van a producir, lo que tengo que hacer es dividir la energía de la partícula alfa por 32,5. Entonces imagínense que las energías en las partículas alfa son de megaelectronvolt. Lo mismo pasa con las partículas beta, pero dijimos que las partículas beta son más penetrantes. Pero además hay otro fenómeno donde esa partícula beta que tiene carga negativa, a medida que penetra la materia se va a ir encontrando con los electrones orbitales que también tienen carga negativa y eso va a hacer que se vayan desviando. Y además, como son más chiquitas, van a más velocidad. Entonces, fíjense, para una misma energía de 3 megaelectronvolt, las partículas alfa tengo un alcance de 2,8 centímetros y es capaz de producir 4.000 pares iónicos. Mientras que, pares iónicos por milímetro. Mientras que en la partícula beta, ese alcance, si bien no es una característica distintiva, dijimos que en las partículas beta había una curva, ¿sí? Donde la partícula podía presentar cualquiera de esas energías. No, el alcance no es algo que defina a la partícula beta, pero puede llegar hasta unos 1000 centímetros, hasta unos 10 metros, y por milímetro formar 4 pares iónicos.
Entonces, esa partícula beta va a perder gran parte de la energía interactuando con un solo electrón, se desvían con más facilidad que las partículas alfa, y entonces van a poder producir menos cantidad de pares iónicos. Respecto de la radiación gamma, la radiación gamma es una radiación electromagnética, tanto la gamma como los rayos X, y como en toda la radiación electromagnética se va a dar la dualidad onda-partícula. La energía, para que se pueda impartir esa energía, la interacción tiene que darse a través de los corpúsculos, a través de su comportamiento corpuscular, y eso lo hace a través de los fotones. Los fotones tienen dos características principales, que es la energía y la masa, y según la ley de absorción exponencial, fíjense que todas las ecuaciones, la de desintegración de núcleos, la de actividad, la de absorción exponencial, todas tienen la misma forma. Cambian los parámetros, pero básicamente es lo mismo. Entonces tengo que la intensidad resultante va a ser igual a la intensidad inicial por la exponencial de X es la distancia, y este mu son los coeficientes de absorción. ¿Qué coeficiente de absorción? Y bueno, depende. Depende de cuáles son, por qué mecanismo se vaya a dar esa absorción. Si va a ser por efecto fotoeléctrico, por dispersión Compton o por producción de pares. Cada uno se caracteriza por un coeficiente de absorción, y entonces ese mu que aparece en la fórmula es la suma de cada uno de estos procesos. Fíjense que además depende estos mecanismos, el mecanismo predominante va a depender de la energía de esa radiación gamma y del zeta del absorbente, ¿sí? Del número atómico del absorbente. Si el número atómico es muy alto y la energía es baja, voy a tener efecto fotoeléctrico. Si el zeta es alto y la energía es alta, se van a producir pares. Y en el medio voy a tener el efecto Compton. Hay diferentes magnitudes para poder entender la cuestión radiológica, y acá tienen resumidas las más importantes. La actividad, por ejemplo, que es el número de desintegraciones por unidad de tiempo, donde la unidad es el becquerel, que dijimos que era una desintegración por segundo, y este es un equivalente. Un Curie son 3,7 por 10 a la 10 becquerel. La exposición, que es la carga total de iones liberada por unidad de masa de aire. La tasa de exposición, cada vez que aparece la palabra tasa, ustedes van a ver que en la unidad se da por unidad de tiempo. Por ejemplo, la dosis puede ser en Gray, la dosis absorbida, ¿sí? La doy en Gray. La tasa de dosis absorbida va a ser Gray por segundo. La dosis equivalente, la dosis efectiva, están en Sievert o en milisievert. ¿Cómo nos afecta la radiación? Bueno, fíjense, una radiografía dental, 0,01 milisievert. ¿A quién le afecta esto? Al dentista. Porque ustedes reciben una radiografía de una muela, eventualmente, bueno, podrán recibir unas más si una seriada o lo que fuera, pero el odontólogo se la pasa haciendo radiografías. Entonces,
quien tiene que protegerse fundamentalmente es el radiólogo. Una radiografía de pecho. Fíjense, una tomografía de cuerpo entero respecto de lo que se expone la tripulación en la ruta Nueva York-Tokio. Esto por año. Fíjense que es casi lo mismo. Fíjense Chernobyl, una persona que fue relocalizada. Fíjense aquellos trabajadores que murieron en Chernobyl. Entonces, ven cómo es desde algo que es completamente inocuo hasta algo que termina en la muerte. Hay promedios anuales de exposición a la radiación, ¿sí? Donde tengo fuentes naturales o fuentes que no son naturales, sería antropogénica. Entonces, fíjense, médicos, productos de consumo, yo acá tengo otros, ya tengo 61. Y acá, la radiación terrestre, el radón, los rayos cósmicos y la radiación interna. El radón, fíjense en cuáles son los valores promedios y en dónde están los valores máximos. Esto es un montón. Y este radón aparece. Argentina es un país que si bien tiene que luchar con el arsénico, por suerte con el radón no lo tiene que hacer tanto. Porque a diferencia de otros lugares, como por ejemplo Noruega o Suecia, ahí sí realmente hay mucha exposición al radón, y entonces, y mismo en Estados Unidos, entonces las casas tienen determinadas características constructivas para evitar que el radón ingrese al domicilio, y por el otro lado tienen la complicación de que los inviernos son muy crudos, y una de las medidas de higiene que hay que tener en cuenta para reducir los efectos del radón y la concentración del radón es precisamente ventilar. Bueno, las características del núcleo atómico, obviamente ya a esta altura la conocen, ¿sí? Tengo el número másico y el número de protones, y alrededor hay una nube de electrones. Hay fuerzas, las fuerzas que determinan las uniones químicas, lo que sucede en una reacción química, son fuerzas coulombianas. Los núcleos atómicos, las dimensiones son unos 5 órdenes de magnitud menores que los átomos, y la distancia que separa a los nucleones es de aproximadamente un Fermi, que son 10 a la menos 15 metros. Entonces, si uno plantea cuál es la densidad, ¿sí?, de esa materia, de ese núcleo, ¿sí?, hace el cálculo, encuentra que la densidad de ese núcleo es 10 a la 14 veces más alta que la densidad del planeta. Estas fuerzas, estas fuerzas de atracción, son fuerzas que no distinguen si los elementos tienen carga positiva o negativa, mantienen unidos elementos con carga negativa, elementos con carga positiva o elementos con carga positiva y negativa. Y es una fuerza, este Fermi, que de muy corto alcance,
Si dos protones constituyentes de un átomo se encuentran ubicados a una distancia de un Fermi, ¿por qué no actúa la fuerza repulsiva que los separe? Bueno, es lo que les acabo de contar. No importa, es indistintamente de las partículas que estén, son la distancia esta del Fermi es una distancia muy muy cortita y a esa distancia, ¿sí? La fuerza va a ser igual a 230 newton, es decir, 10 a la 9 veces la fuerza que gobiernan las uniones químicas. La exposición a los compuestos NORM. La exposición puede ser artificial. Fíjense que prácticamente la mitad se debe al radón, ¿sí? Y a lo que es, lo que es artificial es muy bajo. Toda la exposición es debido a fuentes naturales. Los TENORM, es esto que les decía hoy, los Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials, se definen como estos compuestos NORM que fueron concentrados o expuestos al ambiente de una manera en la que intervinieron las actividades humanas. Dentro de los radionucleídos que se pueden encontrar están el radio, el uranio, el torio, el potasio y los productos de decaimiento. ¿En qué industria se puede generar este tipo de compuestos? Bueno, industrias extractivas de la energía, del agua y de los productos de consumo. En la minería, los contaminantes radiactivos en las minas o en los establecimientos que procesan o manufacturan minerales en general no son tenidos en cuenta y esto es porque no tienen pensado encontrarlos o por desconocimiento. Los elementos radiactivos se pueden movilizar o pueden ser lixiviados dependiendo de los compuestos con los que se traten a esos minerales que se extrajeron. Y en esos procesos, en las diferentes operaciones que se van realizando, como la extracción con ácido, con solvente, o en los diferentes circuitos de electrodeposición, va a haber una concentración de esos materiales radiactivos que principalmente van a aparecer como incrustaciones en cañerías o en filtros. Van a aparecer también en los barros, en la ceniza, en el agua de proceso residual y en los gases. ¿En qué industrias extractivas? Bueno, acá tienen que tener en cuenta que en el caso particular de las minas subterráneas tienen el problema porque el radón es un producto de decaimiento del radio. Si hay radón es porque hay radio. Ese radón va a estar ocluido en la piedra. Cuando se fractura la piedra, se libera ese radón, ¿sí? Entonces, cuando la mina es una mina a cielo abierto, hay ventilación, no es tan grave. Ahora, cuando la mina es una mina subterránea, esa mina tiene la capacidad de acumular ese radón, ¿sí? ¿En qué minerales, en qué extractivas se puede encontrar? En la minería del aluminio, del carbón, del cobre, del yeso, el molibdeno, potasio, fosfato, metales preciosos, en toda la actividad minera. Pero no solamente en la actividad minera, en petróleo y gas también, ¿sí? Y en energía geotérmica también, ¿sí? Entonces, fíjense este dibujito de acá para la energía geotérmica. Esto es muy parecido a lo que sucede con la industria del petróleo y del gas. Y acá tengo el otro tema, que el cambio de temperatura lo que va a hacer es que precipiten, ¿sí? La dureza de esa agua precipite
en las tuberías y en ese precipitado voy a tener retenido a esos radionucleidos. Los más importantes son el radio 226 y 228, que se encuentran precisamente en las incrustaciones de esas tuberías. Dijimos que si hay radio, hay radón, y entonces localmente va a aumentar también la concentración en la atmósfera del radón. Fíjense, esto que está acá es de una página de internet, que no sé si seguirá estando, pero hace muchos años la capturé y la utilizo para que entiendan la locura. Baños termales deben ser moderados y graduales. Aplicaciones terapéuticas en termas en Federación. Esto es una publicidad. Y entonces en una parte, muy alegremente, dice, conjuntamente con el agua termal se libera gas. En el caso de Federación se trata de radón 222, lo que vuelve a las aguas de carácter radónico. Este gas se mezcla con el aire creando un microclima de ambiente sano, bueno, que a causa de su ionización negativa. Bueno, esto es una locura, pero una locura de manicomio. El radón, cuando se desintegra, emite una partícula alfa. Acabo de decir que las partículas alfa son partículas muy energéticas, las más energéticas de todas. Con lo cual, cuando interactúan con los tejidos, lo hacen dañando el tejido. De hecho, para poder medir el radón, el método de muestreo de radón es colocar un vaso dado vuelta y en lo que sería el fondo del vaso se pega un plástico especial que se llama Electrek, donde el radón, cuando se desintegra y emite esa partícula alfa, deja marcado ese plástico. Cuando uno ve ese plástico al microscopio, es como que cada raya, cada impronta es una desintegración. Y esa impronta tiene la forma de una bala. Lo que si uno pegase un tiro por ejemplo, o en un jabón o en una madera, el dibujo de la bala, bueno, lo mismo le pasa a ese plástico cuando uno ve cómo quedó después de haber sido expuesto a la desintegración del radón. Por otro lado, el radón es un gas noble, con lo cual ese radón va a entrar, va a salir, no va a reaccionar absolutamente nada, ¿sí? Va a decaer, ¿sí? Puede darse el caso de que ingrese radón, salga radón. Puede darse el caso de que ingrese radón y se desintegre, ¿sí? Y en esa desintegración lastime a los alvéolos, por ejemplo. Pero esto que es que es medicinal, esto es una locura. No sé si seguirá estando, pero me pareció un dato de color para que vean el daño que hace el marketing. ¿Dónde más van a encontrar petróleo y gas? Hay dos categorías de materiales radiactivos a los que van a estar expuestos los trabajadores en la industria del petróleo. Algunos son los NORM y otros son los TENORM. Los NORM son los que se van a liberar a la atmósfera o que están depositados en el suelo y que llegan, ¿sí?, a estar en contacto con las personas a través de los procesos de perforación. Y los TENORM son los que aparecen. Esto sigue presentando, ¿no? A ver. Son los que aparecen como resultado de los procesos de extracción, y esos van a ser, por ejemplo, las incrustaciones o los lodos.
Acá van a encontrar radio y radón. Radio 226, radio 228 y radón 222. En los sistemas de tratamiento de agua se pueden llegar a acumular niveles de radionucleido, algunos compuestos NORM. Acá pueden encontrar el radio, el torio y el uranio y los productos de decaimiento. ¿Dónde lo van a encontrar? Y básicamente esos radionucleidos se van a colectar en los filtros, en los tanques, en las cañerías de las plantas de tratamiento. Y en las plantas de tratamiento lo que van a encontrar fundamentalmente es radio. Esa concentración puede variar de un área a otra y esa variación va a estar asociada a la localización geológica, al pH del agua subterránea, a potencial redox, a la solubilidad del radionucleido y vida media, a la tasa de extracción de agua y a la cantidad de lodo producido por unidad de volumen de agua tratada. Fíjense esta tablita que está acá, porque esto es muy revelador. Acá está hablando de la cantidad, de los valores límites de los radionucleidos. Típicamente van a ser el radio, y todos en general, la concentración va a ser mayor en el agua subterránea que en el agua superficial. ¿Sí? Y ahora, ustedes fíjense, la combinación de radio 226, 228, 5 picocurí por litro. Alfa total, la actividad de partículas alfa total, excluyendo radón y uranio, 15 picocurí por litro. Partículas betas y fotones, 4 milirem por año. Esto es exposición. Uranio, 30 microgramos por litro. ¿Qué pasó acá? Yo vengo utilizando unidades que están asociadas a las dosis o a la exposición. Y de repente aparece un compuesto que también es radiactivo, pero como que a nadie le importa la dosis que me va a dar esto. Me ponen unidades de concentración. ¿Alguien sabe por qué? Yo estoy hablando sola. ¿Se fueron todos? No, no estamos. El uranio es un metal pesado y es mucho más peligroso como metal pesado que como emisor de partículas alfa. El daño que puede hacer a los huesos, por ejemplo, se puede concentrar en los huesos, es mucho más grande como metal pesado. Por eso el límite, aun cuando es un elemento donde uno de sus isótopos tiene particularidades, es físil, se va a desintegrar, aun cuando eso sucede, es más peligroso como metal pesado. Por eso se pone en unidades de concentración. ¿Está bien? ¿Qué otros productos? Bueno, productos de consumo. Estas antigüedades, por ejemplo, que brillaban en la oscuridad. Todos estos tienen compuestos radiactivos como el radio. Muy de la década del 50 o 40, 50. ¿Y qué le pasaba a estas joyas o a estos adornitos? Esto produjo un montón de casos de cáncer, porque esto era pintado por las mujeres
Y lo que hacían, esos esmaltes, tenían radionucleidos. ¿Y qué hacían? Chupaban el pincel para darle la forma puntiaguda, mojaban el pincel en el esmalte que tenía el radionucleido, pintaban. Después por ahí lo enjuagaban y de vuelta le volvían a dar esa forma puntiaguda con la boca. Entonces eso produjo muchísimos casos de cáncer. En otros productos de consumo van a poder encontrar radionucleidos, todas las rocas, minerales, suelos, en mayor o menor medida contienen radionucleidos. Las mesadas de granito, por ejemplo, los bloques de cemento. Y ahí lo que van a encontrar básicamente es radio, torio y uranio. Ahora, hay principios que tienen que ver con los principios y los criterios de la protección radiológica, es decir, qué es lo que tienen que hacer para evitar la exposición. La ICRP, que en su publicación número 60, afirma que el objetivo de la protección radiológica consiste en proporcionar un adecuado nivel de protección a las personas sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición de radionucleidos. Es decir, proteger a las personas, pero no privarlos de los beneficios que puede darle la exposición a esos radionucleidos. El objetivo de la radioprotección es una respuesta al conocimiento radiobiológico, es decir, se conoce a partir de qué dosis aparecen los efectos determinísticos, y entonces se trata de trabajar lejos incluso de las dosis para efectos estocásticos. Los 500 miligramos para exposiciones aisladas y 100 miligramos para crónicas son las dosis umbrales de efectos determinísticos. Por encima de esas dosis, en esas situaciones particulares, yo voy a tener algún tipo de respuesta, ¿sí? ¿A quién tengo que proteger? Bueno, depende. Y depende de quién tengo que proteger, va a ser el umbral, va a ser el límite al que se pueda exponer. Entonces, esas radiaciones pueden ser ocupacionales, públicas o médicas. Dentro de los principios de la radioprotección hay inicialmente una decisión de aceptar una práctica con fuentes de radiación. Esa decisión va a obligar a analizar el detrimento que la misma puede ocasionar, ¿sí? Y en el caso de tratarse de que esa radiación la vayan a recibir las personas, van a ser exposiciones planificadas. Si sucediese algún tipo de accidente, esa exposición deja de ser planificada y pasa a ser exposición potencial. En la relación entre la fuente de exposición y los individuos expuestos tiene un doble análisis. Se puede considerar que cada fuente provoca la exposición de varios individuos y entonces ahí tengo que aplicar los criterios de justificación y optimización, que ya los vamos a ver. Y también tiene que tenerse en cuenta que cada individuo puede recibir dosis de diferentes fuentes. Es decir, una fuente afecta a varios individuos y varias fuentes afecta a un único individuo. Entonces, en este caso, se tiene que tener en cuenta la limitación de la dosis individual. Vamos con la justificación. No se puede autorizar ninguna práctica con radiación ionizante si no hay evidencia de que esa práctica va a producir para los individuos o para la sociedad algún tipo de beneficio que compense el posible detrimento. Cuando
se considera el detrimento, tiene que tenerse en cuenta no solo el detrimento que se produce en la operación normal, sino las que se puedan derivar de posibles accidentes. La optimización. La optimización tiene en cuenta la ley económica de los rendimientos decrecientes y que los objetivos que se persiguen deben competir entre sí para la obtención de los recursos necesarios. Es decir, la ley económica de los rendimientos decrecientes, ¿qué es lo que me dice? Llega un punto que yo pongo cada vez más plata y el rendimiento es cada vez menor. Por ejemplo, yo hago el cálculo de un blindaje. Ustedes vieron que para la intensidad de la radiación, la intensidad de lo que queda de esa radiación es igual a la intensidad inicial por E a la menos el mu, que era el coeficiente de absorción, por el x, que es la distancia. Esa distancia no es otra cosa que el espesor del blindaje. Si yo tengo en cuenta esa fórmula, inmediatamente me doy cuenta que para que el I sea cero, el espesor tiene que ser infinito. Entonces, pasado el punto en donde esa intensidad resultante que va a quedar después del blindaje ya no provoca ningún efecto adverso, ¿tiene sentido que yo siga poniendo capas de blindaje? No, porque con cada capa de blindaje adicional que yo pongo, tengo más gasto, pero el rendimiento es decreciente, porque yo igual sigo teniendo una determinada I que cada vez se va haciendo más chica y que cada vez va disminuyendo menos también. Eso respecto de lo que es la ley económica de los rendimientos decrecientes. Y después los objetivos que se persiguen deben competir entre sí para la obtención de los recursos necesarios. ¿Qué hago? ¿Pongo 5 metros más de espesor de blindaje o hago un hospital o hago una escuela? Entonces, el dinero, el capital que yo tengo, la plata, los recursos que yo tengo son finitos. Entonces, tienen que competir a ver hasta dónde coloco el dinero en un lugar y no en el otro. Los límites de dosis, los valores del límite de dosis se van a adoptar con el criterio de impedir que ocurran efectos determinísticos y de limitar la probabilidad de que ocurran los efectos estocásticos. En el primer caso, tengo que tener en cuenta el umbral de dosis y en el segundo caso, tengo que aceptar un cierto orden de magnitud de detrimento asociado con esos efectos estocásticos. El límite de dosis de ninguna manera es un umbral de seguridad. Es un nivel de frontera entre el detrimento que se considera inaceptable y un rango de detrimentos tolerables, ¿sí? Hay una graduación, y dentro de ese rango las diferentes restricciones particulares que se impongan y la optimización, ¿sí? Van a definir lo que se considera un nivel aceptable. Entonces, ustedes tienen acá el límite de dosis. Por encima del límite de dosis es inaceptable trabajar. Por debajo del límite de dosis es tolerable. Entonces, dentro de esta franja donde es tolerable, ¿qué es lo que se hace? Se restringe, se aplican restricciones de dosis y se maneja la optimización. ¿Para qué? Para que en esta franja donde trabajar es tolerable, se acerque cada vez más al límite en el que trabajar en ese rango sea aceptable.
Respecto de la exposición ocupacional, el límite como dosis, límite de dosis ocupacional, es de 20 milisievert año en el promedio de 5 años consecutivos, no debiendo exceder el valor anual de 50 milisievert. Para una dosis de 20 milisievert, el riesgo de muerte por cáncer en el medio laboral es de 0,8 cada 1000, es decir, 8 cada 10.000 trabajadores por año. Hay un aspecto que hay que tener en cuenta y es la exposición de las mujeres, la exposición ocupacional de las mujeres. Esto no es algo moderno, ni es algo de Argentina, ni es algo que se puso de moda. Esto viene así desde hace muchísimos años y esto se trata de esta manera no por una cuestión de género, sino por una cuestión biológica. La mujer puede estar embarazada, ¿sí? Y entonces ese embrión, ese feto, no es una persona ocupacionalmente expuesta, es miembro del público. Con lo cual, la madre, el límite para la madre tendría que ser 20 milisievert año, y esos 20 milisievert años son los 20 milisievert años a los que va a estar expuesta, excepto en los periodos en los que esté embarazada. Donde en ese caso, en la panza de la mujer embarazada, tiene que ser, no puede ser superior a 2 milisievert. De manera que al feto no le llegue más de 1 milisievert. Y el público tiene 1 milisievert. Para los miembros del público, el límite de dosis se establece en 1 milisievert año. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿y por qué los trabajadores 20 y por qué el público 1? Bueno, porque los trabajadores obtienen un beneficio directo de ese tipo de relación laboral. Pagan sueldo. Entonces, por eso el límite es distinto. Los límites de dosis van a constituir una referencia indispensable para la práctica de la protección radiológica y se considera que no radica en esos límites de dosis el aspecto esencial de la protección radiológica, sino más bien en la optimización y en las restricciones de dosis. Que es lo que vimos recién en el grafiquito, donde tanto la optimización como la restricción de dosis es lo que va a hacer que yo me acerque cada vez más a la dosis aceptable. Esas restricciones de dosis son valores inferiores a los límites de dosis, y esos límites de dosis es la cota superior, esas restricciones de dosis es la cota superior para la optimización. ¿Alguna duda? De vuelta me quedé sola. Bueno, vos lo pudiste grabar.